¿Te parece bien? Perfecto, pues voy a compartir la Ok, pantalla. entonces, bueno, damos la bienvenida. Vamos a comenzar el día de hoy con la conferencia sobre lengua Pali del profesor Alex Ruiz. Hoy es martes, perdón, martes 21 de julio, 2 p.m. hora de México. Y bueno, primero que nada, la bienvenida. Muchísimas gracias, profesor, por el tiempo, el esfuerzo. No voy a dar una descripción porque, bueno, ya esta es la segunda clase. Dimos leímos la bio del profesor en la clase pasada. Está en YouTube, en el canal. Y, bueno, siempre pueden hacer referencia a nuestra página, al canal de YouTube, a nuestras redes, y tienen toda la información allí. Entonces, continuamos con la clase de hoy y bueno, esperemos que sea de mucho agrado para todos y avance en el estudio de la lengua Pali. Gracias, profesor, y bueno, adelante. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues voy a seguir, puesto que la clase pasada, la semana pasada, de algún modo fue una especie de charla casi autobiográfica, un poco introductoria, bastante dispersa a veces, bastante general. El hecho de que fuera dispersa, en parte, como dije, tenía que ver con el propio mensaje de la charla, que era de no tener una idea rígida del estudio del Pali, sino abrir puertas y abrir posibilidades. Y un poco en contraste con lo que hicimos el otro día, pues la charla de hoy va a ser un poco, bueno, bastante más técnica. Está todo ya preparado, voy a pasar unos slides y bien, sí, bueno, dejamos para el final obviamente todas las preguntas. No se preocupen si hay cosas que no las entienden, porque como dije es un poco técnico, pero más bien es para que se puedan hacer una idea de por dónde van los tiros en los estudios que estoy llevando a cabo en lo que refiere a la gramática del Pali. Bien, el título de la charla es El budismo Theravada a través del espejo de la gramática clásica. Esto es de la gramática clásica del Pali. Normalmente cuando se empieza una obra en Pali se empieza por mostrar respeto al Buda. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bien, empezamos más o menos esta charla con 3 proposiciones o tesis, podríamos llamarlos, que son las tesis que voy a proponer. A lo mejor para los que no están muy metidos en el estudio académico del Pali o del budismo, estas tesis no tienen nada de extraño o nada de controvertido, pero voy a intentar explicar un poco por qué estas tesis sí tienen algo de controvertido. La primera es que no es posible estudiar la literatura budista en Pali sin estudiar cómo esta literatura se ha estudiado a lo largo de los siglos. Aquí esta frase que parece un poco un trabalenguas, la clave está en el cómo se ha estudiado esta literatura a lo largo de los siglos. Normalmente tenemos la idea de que uno se dirige a los textos de la tradición, a los textos del Tipitaka, a la palabra del Buda, simplemente llega allí y los lee y son inmediatos, son de acceso inmediato, son inteligibles inmediatamente. Pero esto no es así todas las veces y lo que nos encontramos es que en la tradición misma ya existe una propia exégesis, unas capas de interpretación, incluso en las etapas más antiguas de la literatura. Y aquí está la tesis segunda. El desarrollo de la literatura gramatical en Pali se encuentra ya in nuce en los textos canónicos y escolásticos del Tipitaka. Esto significa que ya en la literatura más antigua, lo que normalmente llamamos la palabra del Buda, que está en el Tipitaka, y también está desarrollada o explicada en los comentarios, esto es, en los textos escolásticos que comentan el Tipitaka, ya allí encontramos, de alguna forma,
análisis gramaticales y rudimentos de la gramática que luego se va a desarrollar en la tradición y que llegará a consolidarse como tradiciones de gramática propiamente dichas. Y bueno, esta proposición simplemente lo que viene a decir es que esta es la tercera parte, los textos de gramática Pali no son apéndices contingentes, sino parte del desarrollo histórico de la escolástica Theravada. Esta quizá es la tesis más fuerte. De hecho, más o menos es la tesis que yo defendí en mi tesis doctoral, aunque no totalmente original, sí que de algún modo va en contra o contrasta con aquellos que han entendido la gramática en Pali o la gramática tradicional o clásica del Pali como simples apéndices o obras secundarias, obras que simplemente asisten, obviamente asisten, pero son parte de la propia educación budista. Por lo tanto, yo creo que se debe entender como textos budistas propiamente dichos. Si intentamos ver cuál es nuestra propia situación como estudiantes o como estudiosos, al menos desde mi propio punto de vista, obviamente nos situamos en la filología moderna. Incluso creo que en el curso de Pali que ustedes están haciendo ahora mismo, los métodos de aprendizaje son los de la filología moderna, más o menos, o la lingüística moderna. Se estudian los textos Palis no utilizando gramáticas en Pali, sino gramáticas en español o en inglés. Y creo que esto es de algún modo inevitable. Nosotros estamos en el siglo XXI ya, y cualquier aproximación que hagamos a la literatura budista siempre va a partir de las herramientas que nos da el conocimiento moderno, de la filología moderna. Esto es el conocimiento que tenemos de los manuscritos, el conocimiento que tenemos a nivel de diccionarios, de lexicografía, el conocimiento que tenemos, por ejemplo, en los estudios del budismo Theravada, el conocimiento que tenemos de la tradición de los ágamas en chino, los paralelos en chino de los mismos suttas en Pali, la tradición tibetana, obviamente todos los fragmentos en sánscrito o prácrito. Y considerando todas estas herramientas, es obvio que uno empieza o se dirige al estudio de la literatura en Pali a partir de esta posición bastante aventajada. Seguramente no ha habido nunca un conocimiento tan vasto de la literatura budista en general y tantas herramientas para poder estudiar el canon Pali a nivel filológico, claro. Entonces, en un campo ya más restringido, que quedaría dentro de lo que puede estudiar la filología moderna, sería la filología tradicional. Normalmente, o a veces, se entiende que uno puede escoger entre estudiar Pali siguiendo un método tradicional o siguiendo un método moderno, el método de la lingüística moderna. Pero de hecho no son excluyentes y más bien yo diría que es imposible de hecho quedarse fuera de la filología o la lingüística moderna, y siempre, aunque uno siga la filología tradicional, como en los tratados o diccionarios tradicionales en Pali, pues estos siempre se van a estudiar también desde la posición del filólogo moderno. Es evidente que si yo me pongo a estudiar una gramática en Pali antigua, pues lo voy a hacer consultando manuscritos o consultando ciertas ediciones que han sido impresas, voy a hacer uso de los diccionarios que existen, etcétera, etcétera. Todo esto no está en la propia gramática en Pali, sino que lo estoy utilizando desde mi propia situación como persona del año 2020, digamos. Entonces, dentro de lo que estudia la filología moderna ya está la propia filología tradicional o la gramática tradicional, y dentro de esta filología tradicional pues cabría tanto la escolástica como el canon. A un primer nivel descendiente, la escolástica. Lo que entendemos por escolástica simplemente son aquí los comentarios y subcomentarios. No sé, seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de los comentarios a la literatura canónica. Básicamente aquí son los comentarios de Buddhaghosa, de Dhammapala y otros. Y ya en el núcleo estaría el canon, es decir, el Tipitaka. Y lo que he intentado expresar con este gráfico es que, aunque normalmente nosotros comprendemos el desarrollo de la literatura budista
de una forma lineal, empezando desde el principio, empieza con el Tipitaka, luego se desarrollan con los comentarios, etcétera, etcétera. Si partimos del presente, es al revés. Y nosotros, como estamos viviendo en el presente, pues siempre tenemos que entender que estamos accediendo al origen, como si dijéramos, pero ya desde un punto en el que toda esta literatura se ha desarrollado. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de lo que he dicho antes, de que ya existe literatura de corte escolástico o interpretativo, exegético, casi gramatical se diría, en los estratos más tempranos o más antiguos de la literatura, es decir, el Tipitaka. Como ustedes saben, el Tipitaka son los 3 Pitakas, Tipitaka, el Sutta Pitaka, el Vinaya Pitaka y el Abhidhamma Pitaka. Pues en el Sutta Pitaka, por ejemplo, encontramos textos como el llamado Niddesa, el Nettipakarana, el Pethakopadesa, Patisambhida Magga. Estos textos, de algún modo, o son ya comentarios o son textos interpretativos de corte casi que se parecen mucho a lo que serían ya comentarios. Ya estos textos dan por hecha la existencia de una literatura anterior. O sea, ya son de un segundo nivel, aunque pertenecen al canon. En el Vinaya, que trata de la disciplina monástica, encontramos que 2 de los volúmenes del Vinaya, según se editan normalmente, pues son ya un comentario. En este caso son el llamado Vibhanga, los 2 volúmenes del Vibhanga, o Sutta Vibhanga. Como dice el título, Vibhanga es el análisis y la explicación, como un comentario, el desarrollo del Sutta. En este caso el Sutta no es un discurso del Buda directamente, sino del Patimokkha, que son las reglas de disciplina monástica. Y en el caso de la Abhidhamma Pitaka, quizás un poco más difícil demostrar que existen estratos ya de comentario e interpretación dentro de la Abhidhamma Pitaka, pero está claro que obras como el Katha-Avattu ya implica una dialéctica entre diferentes escuelas budistas y diferentes análisis de los textos más antiguos, y hay otros textos de la Abhidhamma Pitaka que no se pueden realmente entender, o sea que en la tradición misma ya presuponen la existencia de comentarios como las obras de Buddhaghosa, de la Tasalini y demás comentarios que son necesarios para desarrollar las listas que se encuentran en el Abhidhamma, y no digamos ya el Visuddhimagga, que sería una especie de compendio de todo este conocimiento. Empezaré con un ejemplo de lo que iba de cómo el Niddesa, que es una obra del Khuddaka Nikaya, en el Sutta Nipata, en el Sutta Pitaka, ya plantea cuestiones gramaticales de forma indirecta. Aquí este es un verso del Atthakavagga, del Sutta Nipata. Tassache kamayanassa chandajatasya jantuno te kama parihayanti sallapido varupati. La traducción es muy pedestre, es mi traducción, no se preocupen, no es la mejor traducción posible, pero es para que más o menos cuadre con el comentario del Niddesa. Viene a decir algo así como: si los placeres desaparecen para aquella persona que ansiosa busca los placeres, tal persona sufre como si le hubieran clavado una flecha. Vale, pues este es el texto del Sutta Nipata, que pertenece al Sutta Pitaka. Y aquí está el texto del Niddesa, que también pertenece al canon, al Sutta Pitaka. O sea, es un texto que es un comentario de otro texto dentro del Sutta Pitaka. Y aquí ven el Pali, marcado en negrita las palabras que pertenecen al texto original del Sutta Nipata. Y voy a referirme más directamente a la traducción. Por ejemplo, el análisis de la expresión tassache, lo traducimos como aquella persona, dice, ya sea un guerrero, un brahman, un comerciante, un siervo, un hombre de hacienda, un renunciante, sea un dios o sea un humano. Aquí ya el comentario nos está desarrollando y explicando qué significa la palabra tassa en la frase tassache kamayanas. Pero lo que realmente quería enseñaros es lo siguiente, es el comentario a la palabra kamayanasa. El Pali dice kamayanasa iti kame ichamanasa sadiyamanasa pattayamanasa pihayamanasa abhijapamanasa. O sea, kamayanasa, que busca los placeres, significa que quiere, anhela,
ansía, codicia y apetece placeres sensuales. Aquí lo interesante es observar que esta voz, esta palabra kamayana, esto si lo analizamos gramaticalmente es un participio de presente, voz media, y es arcaico. Y el significado sería algo así, que desea para sí mismo, no simplemente que desea, sino desea para sí mismo. Este es el matiz que le da la llamada voz media. Nótese cómo el escoliasta glosa esta palabra con sinónimos más fáciles de reconocer, mediante el sufijo del participio medio clásico mana. O sea, normalmente un participio de presente medio, en el Pali ya más tardío, utilizará el sufijo mana, no ana. Pero aquí en el Sutta Nipata encontramos un sufijo muy arcaico que el escoliasta, la persona que está comentando, intenta explicar, intenta aclarar su significado mediante el uso de otro sufijo que es más fácil de comprender, se entiende, para el lector del texto, el lector, aunque sea en Pali. Entonces vemos que dice kama y anasa, utilizando el sufijo ana, pero en la glosa se utilizan participios con el sufijo mana. Es interesante también, como veis a la parte más baja de la diapositiva, que existe una varia lectio, es decir, una variante textual. En algunos manuscritos no leen en el texto kama y anasa, sino kama y amanasa. Esto es por influjo del propio desarrollo de la lengua pali. En algunos momentos los escribas o los copistas no comprendían ciertas palabras y a lo mejor alguno pensó que kama y anasa era simplemente un error y que la palabra tenía que ser kama y amanasa. Pero esto es porque no pudo reconocer un arcaísmo. Pero el comentario del Nidesa sigue con una interpretación alternativa. O sea, veníamos de esta interpretación, el que busca los placeres significa que quiere, anhela, ansía, codicia y apetece placeres sensuales. Esto es una interpretación de la palabra kama y anasa. Pero hay otra. Dice, o bien la palabra kama y anasa se puede interpretar así, es llevado, yayati, es decir, es conducido, movido, arrastrado por la sed de placeres sensuales. Kama tanhaya. Observad cómo se intenta crear una etimología con la palabra kama y ya, kama yanasa. Aquí yana significa de hecho vehículo y esta segunda interpretación intenta separar la palabra en dos, como kama y yana, es decir, teniendo a kama, el deseo de placeres, como vehículo. Y dice, así como una persona puede ser llevada, conducida, movida, arrastrada por un carro tirado por elefantes o caballos o bueyes o cabras, o machos cabríos, o camellos, o burros. Del mismo modo, aquella persona es llevada, conducida, movida, arrastrada por la sed de placeres sensuales. Esto es lo que significa Tassache Kamayanasa. Bien, este es el primer ejemplo que quería poner de cómo ya en la literatura más antigua, que es la literatura del canon, del Sutta Pitaka, por ejemplo, ya encontramos pasajes de alto valor gramatical, se podría decir. Aquí otro pasaje canónico, esto ya no es ni de un comentario canónico, esto ya es de un sutta en sí mismo. Con el Nidesa que hemos visto anteriormente, uno podría decir, bueno, es un texto seguramente más tardío, es ya una especie de comentario, pero aquí tenemos un pequeño pasaje del Digha Nikaya, bien conocido, y el sutta, a lo mejor lo conocen, es un sutta muy interesante porque trata de algún modo de asuntos cosmológicos y sociales o cosmosociales. Y voy a leer primero el Pali y luego mi traducción, que también es un poco simplemente es escolar para podernos entender ahora mismo. Maha jana sammato itiko vasetta, maha sammato tueva, patamam akkaram upanibattam. Kettanam adipati itiko vasetta, kattiyo tueva, dutiyam akkaram upanibattam. Tammena pare ranjati itiko vasetta, raja tueva, tatiyam akkaram upanibattam. La traducción sería algo así como, puesto que la gran mayoría de gente, Mahayana, lo había elegido, Sammato, Vasetta, o Vasetta es el nombre de la persona a la que se dirige el Buda, se lo llamó Mahasammato, el gran elegido. Esta fue la primera palabra que apareció en el mundo. Puesto que es el Señor de los Campos, Vasetta, se lo llamó Kattiya, noble guerrero. Esta fue la segunda palabra que apareció en el mundo. Puesto que siguiendo la ley
Dhamma, hace felices, Ranjati, a los demás, se lo llamó Raja, rey. Esta fue la tercera palabra que apareció en el mundo. Fíjense cómo se intenta crear una especie de explicación etimológica. La primera palabra, que es el del Mahasamato, que es el primer soberano que existe en el mundo, la palabra Mahasamato se explica como un derivado de Mahayana, que significa la mayoría de la gente, o toda la gente, o el común de la gente, y más el participio Sammato. Y lo mismo con la palabra Katya, en sánscrito Kshatriya, que significa guerrero o noble, se explica a través de la etimología de Keta o Kshetra, que significa campo. El que domina los campos es el noble. Y finalmente, la palabra Raja, rey, se explica a través del verbo Ranjati iti Raja. Se llama Raja porque Ranjeti, porque hace felices. Y hace felices, obviamente, cuando sigue la ley. Hemos visto algunos ejemplos de momento de usos gramaticales dentro del canon. Luego, obviamente, en la literatura, en la literatura de los comentarios de Buddhaghosa, por nombrar el comentarista más eminente, también encontramos mucho vocabulario que se refiere a la gramática, vocabulario técnico gramatical. Para los que no sepan quién es Buddhaghosa, Buddhaghosa fue un monje. Históricamente se supone que vivió durante el siglo V después de Cristo y compiló una serie de materiales tanto en lenguas del norte de la India, en Pali, como en lenguas de Sri Lanka. Los compiló en Sri Lanka y editó lo que llamamos el Atthakatha o la Atthakatha, los comentarios a la literatura canónica en Pali. Estos comentarios son muy importantes porque permiten comprender muchos pasajes que de otro modo serían bastante oscuros. Y también dan, obviamente, una pátina de sistematización a toda la literatura primigenia. Pues bien, en estos textos llamados los comentarios de Buddhaghosa del siglo V, encontramos términos de fonología, términos para referirse a los casos, supongo que ustedes ya han estudiado los diferentes casos, nominativo, acusativo, etc. Términos para referirse al adverbio, términos para referirse a las 4 partes de la lengua, 2 conjuntos de términos para referirse a los tipos de nombre o sustantivo y términos para referirse a palabras, oraciones y sílabas. Esto lo he sacado de un artículo de Ole Pin, como ven en la referencia, y aquí tienen algunos ejemplos de los diferentes puntos. Por ejemplo, la palabra sitila, suave, es decir, una consonante no aspirada, o danita, aspirada, diga, etc. Aquí no voy a entrar en detalles, simplemente que es para dar ejemplos concretos de cómo ya existía una terminología gramatical en la literatura en Pali, aunque se supone que todavía en aquel momento no había o no se utilizaban gramáticas en Pali. De hecho, parece ser que Buddhaghosa se guiaba por sus estudios de gramática sánscrita y hay algunos ejemplos en los que parece que Buddhaghosa da ciertas explicaciones de palabras en Pali siguiendo la gramática de Panini. La gramática de Panini es la gramática más antigua, la gramática clásica del sánscrito, y también es una de las matrices, una de las inspiraciones para los gramáticos en Pali. Bien, aquí esto es un ejemplo, perdón que no hay referencia. Esto es del comentario al Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta es también del Digha Nikaya, y esto es del comentario de Buddhaghosa. Y voy a poner también un ejemplo de cómo no es posible comprender exactamente lo que el comentarista está intentando decir si no se tiene ya un conocimiento previo o unos rudimentos de gramática. Es decir, a veces el Buddhaghosa, el escoliasta, utiliza términos gramaticales y por ello sabemos que obviamente tiene un conocimiento mínimo de la gramática, un conocimiento técnico, pero a veces este conocimiento se desprende o se infiere de la forma como analiza las palabras. Y aquí está analizando la palabra sati sambojango. Sati sambojango. Y dice, Chatutta sattake sati lleva sambojango, sati sambojango iti. Es anayo sabbatta.
Dice, en el cuarto grupo de 7, esto es, si recuerdan el Mahaparinirvana Sutta, el Buda da una serie de principios para el bienestar de la sociedad y luego para el bienestar y la prosperidad de la comunidad budista, y son como grupos de 6 o 7 elementos para la prosperidad. Pues hay un grupo que es este, en el que aparece la palabra Sati Sambhojanga, y dice, la atención misma, en tanto que parte del completo despertar, se llama atención como factor del despertar. Este método, Nayo, de análisis textual, se aplica a todos los demás factores. Aquí lo interesante es que la palabra Sati Sambhojanga se analiza como un compuesto del tipo Kammadharya. No sé si ustedes han llegado ya al análisis de diferentes tipos de compuesto, pero la palabra está compuesta a su vez por 3 palabras. Aquí Buddhaghosa se refiere principalmente a los 2 bloques principales del compuesto, Sati, Sambodhi y Anga. Tenemos estas 3 palabras y esta pequeña frase de Buddhaghosa en la que simplemente dice Sati lleva Sambhojango, Sati Sambhojango. Con esta pequeña explicación lo que nos está diciendo es que para analizar el compuesto tenemos que entender que Sati es un bloque y Sambodhyanga es otro bloque. O sea que lo que Buddhaghosa viene a decir es que se trata de un compuesto apositivo, Kammadharya. Es el factor del completo despertar que es la atención misma. No es que la atención tenga un factor del despertar ni ninguna otra cosa, es la atención misma es un factor del despertar. Esto parece una cosa muy simple, quizá parece obvio, pero los compuestos en Pali, como algunos de ustedes a lo mejor ya han comprobado, se pueden interpretar de muchas formas. Entonces, uno de los roles, de las funciones de la escoliasta es analizar cuál es el significado exacto de estos compuestos, por ejemplo. Ahora ya pasando más a la gramática, a partir del siglo VI después de Cristo, hemos dicho que Buddhaghosa y los comentarios clásicos de Buddhaghosa son del siglo V. Existen otros comentarios un poco más tardíos, pero no mucho. Luego, a partir del siglo VI después de Cristo, la tradición Theravada incorpora los tratados de gramática en su literatura. Algunos de los tratados de gramática Pali antigua se han perdido. Otros han sobrevivido y han dado pie a auténticas sagas de comentarios y subcomentarios que tienen por objeto el estudio de cómo se derivan las palabras del canon Pali. Esto quizá merece un poquito de comentario. O sea, a partir del siglo VI, la tradición incorpora las gramáticas. La pregunta sería, ¿por qué no antes? Pues no se sabe muy bien y tampoco es seguro que no existiera ya una tradición de gramáticos en Pali, pero todo esto es pura especulación porque no tenemos constancia. Y normalmente, cuando se datan las primeras gramáticas en Pali aproximadamente en el siglo VI, es precisamente porque Buddhaghosa nunca las menciona. Más bien parece que Buddhaghosa está todavía siguiendo las gramáticas en sánscrito. Pero por alguna razón, a partir del siglo VI, quizá también para poder estudiar los propios comentarios, la tradición Theravada incorpora tratados de gramática en su literatura escolar. Algunos no han sobrevivido. Por ejemplo, a Katyayana, el autor de la gramática llamada Katyayana, se le atribuye también a una gramática llamada Mahanirutti que no ha sobrevivido, pero que se cita en algunos tratados. Y es importante ver el continuum de comentarios y subcomentarios que da lugar a una auténtica literatura gramatical, y la parte final, que el estudio de cómo se derivan las palabras del canon Pali. Esto es bastante importante en el sentido de que cuando hablamos de gramática tradicional, no es exactamente una gramática descriptiva como las que utilizamos hoy, sino que se basa, como diremos a continuación, en la derivación de formas. Bien, estas son las 3 gramáticas en Pali clásicas. La más antigua conservada es la de Katyayana, que es anónima, o bien se puede entender que Katyayana es el nombre del autor. De hecho, según una tradición, dentro de la propia tradición tradicional hay dos versiones. Una tradición tradicional diría que la gramática, que sobra una C, son solo
dos Katyayana, que el autor fue Mahakatyayana, el discípulo del Buda. Quizá por eso se tiene a este tratado en tanta estima. Otros creen que es una obra mucho más tardía, quizá pertenece a la misma escuela que el antiguo maestro Mahakatyayana. Esta gramática seguramente fue compuesta en la India, seguramente en el sur de la India o el suroeste, pero esto no se sabe muy bien, en el siglo VI aproximadamente. Después está la gramática de Moggallana, el gramático llamado Moggallana, que vivió en Sri Lanka en el siglo XII y operó, escribió y desarrolló su obra en el contexto de una gran reforma monástica de unificación de los 3 grandes monasterios de Sri Lanka, y su obra gramatical, de hecho, implica una crítica a la gramática de Katyayana, así como Katyayana se había basado más bien en la gramática sánscrita que se llama Katantra. Moggallana se basa en una gramática sánscrita que se llama Chandra Vyakara. Y finalmente encontramos otra gramática clásica, Saddhaniti, del gramático Agavamsa de Pagan. Pagan era el reino de Pagan en la actual Birmania. Y la Saddhaniti fue compuesta en el siglo XII o XIII, no se sabe muy bien, depende de qué autores consultemos, pues será una fecha u otra. Como ven, las fechas siempre son bastante tentativas, excepto, por ejemplo, la de Moggallana o todos los gramáticos y autores del siglo XII en Sri Lanka, que más o menos se han conservado testimonios históricos que nos permiten fecharlos con más claridad. Pues estas son las 3 gramáticas clásicas. De hecho, la Saddhaniti se podría considerar que es una especie de desarrollo de la gramática de Katyayana, pero también incorpora una crítica a la gramática de Katyayana, en tanto que, sobre todo la crítica, tanto de Moggallana como de Saddhaniti, es que la gramática de Katyayana muchas veces explica cosas, explica muchas cosas y a veces las explica bien, pero no corresponde al lenguaje del Tipitaka. Es decir, lo que hizo Katyayana es reciclar de algún modo reglas de las gramáticas sánscritas sin tener en cuenta que aquellas reglas pues, no se aplicaban muy bien a veces a la literatura en Pali. Si nos atenemos, por ejemplo, simplemente a la gramática de Katyayana, vemos que existen todos estos comentarios. El estrato más antiguo es obviamente la propia gramática, que se llama Katyayana Sutta. Sutta significa, en este caso, los suttas o reglas gramaticales, más o menos compuesta, como hemos dicho, en el siglo VI. Tiene una glosa o vutti, que es un comentario muy breve atribuido a Sanganandin. Esta atribución es también un poco dudosa y la fecha también se tiene que coger con pinzas. Del siglo VIII, seguramente. Definitivamente tiene que ser más anterior al siglo X. Luego ya está un comentario muy importante a la gramática de Katyayana que se llama Mukhamatadipani Nyasa, atribuido a Vimala Buddhi, a veces llamado Vajira Buddhi, aproximadamente del siglo X. Esta obra se escribió seguramente en Sri Lanka, o el reino de Lanka. Luego existe otro comentario, este es un comentario al Nyasa, que se llama Nyasa Padipa, a veces se llama también Tika, tiene otros nombres. Seguramente este comentario se compuso allá por el siglo XII en Pagan, ahora ya nos movemos a Birmania. Luego está otro comentario, otra capa de comentario a la misma gramática, se llama Sutta Niddesa, del gramático, del monje que era gramático y autor, Chapata Saddhamma Jyotipala, que vivió en el siglo XV, también originario de Pagan, en Birmania, pero que vivió parte de su vida en Sri Lanka. Y luego en el siglo XVI, Katyayana Vandana, otra obra que es un comentario más a la gramática de Katyayana, que tiene en cuenta los comentarios anteriores, por Mahami Vijita Avi, que vivió en el reino de Panyá. Y finalmente en el siglo XVII tenemos otro comentario más, llamado Niruttisara Manjusa, de un monje llamado Dattanaga. Seguramente era monje, esto no está muy claro, podía ser una especie de oficial de la corte, como también la obra Nyasa Padipa puede que fuera escrita no por un monje, sino por un laico.
Y la última obra, Niruti Saramanjusa, fue escrita en Taungú, que también es fue un reino de Birmania. Como ven, desde el siglo XII la tradición de Katyayana ha prosperado mucho más en Birmania que en Sri Lanka. En Sri Lanka seguramente a partir del siglo XII la gramática autóctona de Moggallana tuvo más predicamento. Algunas observaciones, que algunas las hemos hecho ya, otras no, simplemente recordar lo siguiente: cuando hablamos de tratados de gramática en Pali, tienen como objeto de estudio sabda, es decir, el sonido. Esto creo que todavía no lo hemos comentado, pero si intentamos decir gramática en Pali, normalmente para referirnos a gramática o al estudio de la filología o la lingüística se utiliza el término sabda sabta. Sabda significa ciencia o disciplina y sabda significa literalmente sonido, en este caso sonido lingüístico. Pero esto es importante porque implica que al final el objetivo era poder recitar los textos de forma correcta. La pronunciación es un aspecto muy importante del estudio de la gramática. Los tratados de gramática se ocupan única y exclusivamente de la lengua del Tipitaka y los comentarios. No son textos científicos que tengan un interés general en la lingüística, un interés general en cómo funcionan las lenguas. No se trata de nada de esto, sino que única y exclusivamente son textos que se han diseñado para poder analizar y comprender los textos del Tipitaka y los comentarios. Lo que normalmente en la tradición se llama Pariyatti Sasana. Pariyatti es el aprendizaje de memoria, literalmente, el aprendizaje de los textos, el estudio textual, lo que incluye la recitación oral y la memorización de los textos. Estos tratados se entroncan en la tradición gramatical exegética india. Eso también es importante porque sin una comprensión ni que sea básica de la tradición de los Vedangas, de las disciplinas auxiliares del Veda, es difícil comprender la terminología gramatical del Pali, y esto no es simplemente porque los autores en Pali se copiaran o simplemente reciclaran un lenguaje extraño, sino porque este lenguaje llegó un momento que se hizo común a todas las tradiciones de la India en cuanto al análisis de textos. Entonces, esta tradición de la gramática Pali sigue más o menos las mismas convenciones. Si uno estudia la gramática de Panini, e incluso si uno estudia ciertos tratados de la Mimamsa, que es la exégesis védica, pues puede comprender mucho mejor algunos tratados de gramática en Pali. Pero obviamente no es necesario tener un conocimiento detallado de estas ciencias. Otra cosa importante es que estas gramáticas, al menos los llamados suttas o sutras, están compuestos en un estilo telegráfico. Si uno lee la gramática de Katyayana, pues seguramente no va a entender nada, porque las reglas son muy breves, un lenguaje muy extraño. Sin el comentario del maestro no tienen sentido. Y finalmente, algo que ya hemos avanzado antes, estas gramáticas lo que enseñan realmente es la derivación de formas a partir de raíces verbales, de hecho lo que se llaman datus o el elemento fundamental, y afijos o pacheas. O sea, al final lo que la gramática te enseña es cómo, siguiendo una serie de reglas o instrucciones, pues de un datu o raíz verbal, pues añadiendo este sufijo, otro sufijo, aplicando tal operación, por ejemplo, alargando la vocal de la raíz, etc., se puede llegar a formar desde un nombre a un adjetivo, a un derivado verbal, a un participio, lo que sea. Cualquier forma de la lengua se puede llegar a derivar a partir de una raíz y ciertas operaciones que consisten nuevamente en añadir afijos a la raíz. Esto de aquí es un manuscrito de una de las obras. Aparte de los comentarios a la gramática de Katyayana, existen muchas otras obras que son breviarios. Por ejemplo, esto es de una obra que se llama Katyayana Sara, que es muy breve, son simplemente 73 estrofas. Aquí no está completa, pero bueno, no son muchos más folios que estos. Y simplemente esta foto era para demostrar un poco que muchas de estas gramáticas pues han tenido una circulación bastante amplia, no solo en Birmania y en Sri Lanka, sino también en el sureste asiático. Este manuscrito, por ejemplo,
fue encontrado en el norte de Tailandia. Está escrito en un alfabeto de la región del norte de Tailandia. El alfabeto se llama Tamblao. Aquí hay un detalle. Perdón por la calidad, no es óptima, pero más o menos se puede leer. Interesante también que en la salutación inicial no dice Namo Tassa Bhagavato, dice algo como Bhadram Attume o algo así, que significa haya auspicios para mí o algo así. Esto no es la forma tradicional que encontramos en otros manuscritos. Y con estas fotos simplemente quería recordar que todos estos textos, obviamente, todas estas gramáticas, se han ido transmitiendo mediante la copia y recopia de manuscritos, y hasta el punto de que muchas de ellas pues, todavía siguen o nos faltan ediciones críticas. Se han editado a partir de 1 o 2 manuscritos. No se ha hecho un estudio en profundidad de todos los manuscritos preservados de estos textos gramaticales. Lo mismo se podría decir más o menos de los textos del canon, pero los textos del canon están mejor conocidos, mejor estudiados, mientras que estas gramáticas pues, son un poco tierra incógnita de momento. Luego, yendo un poco a ejemplificar lo que decíamos sobre la gramática Pali como un sistema de enseñanza que simplemente se aplica a la literatura budista. Aquí está una de las reglas. Este es el sutra o sutta de Kachayana número 52. Y simplemente dice esto, Jina Vachana Yuttam Hi. Y significa solamente lo que es adecuado a la palabra del Buda. Este es un sutra o regla que se llama Adhikara Sutta. Es un sutta que abre una sección, un dominio de la gramática, aunque los comentaristas interpretan que este sutta vale para toda la gramática, tanto para las reglas que vienen antes como las que siguen después. Y lo que significa es que toda la gramática de Kachayana se debe comprender y se debe estudiar y solamente describe aquello que se adecua a la palabra del Buda. Esto es Jina Vachana. Normalmente, muchas veces no se dice Buda, se dice Jina, que significa el conquistador. Jina Vachana significa Buddha Vachana. Yuttam significa adecuado a, que es propio de o adecuado. Y Hi significa aquí que es un expletivo. También hay otra regla en Kachayana que implica un cierto conocimiento de la gramática sánscrita, aunque no se dice explícitamente en la regla, se dice en los comentarios. Y la regla número 9 simplemente dice Parasamanya Payoge. Esto significa que la terminología ajena debe ser utilizada cuando sea aplicable. Lo que viene a decir esta regla es que hay muchos términos en la propia gramática Pali que no se definen porque se dan por sabidos por todos aquellos que obviamente tengan un conocimiento ya de la gramática sánscrita. Si esto significa que se presuponía un conocimiento del sánscrito anterior, esto ya es difícil saberlo, pero parece que algo de ello hay. Otro fragmento o pasaje interesante que me ha parecido interesante de citar es de un comentario a la Rupa Siddhi. La Rupa Siddhi es otra gramática muy importante, escrita en el sur de la India, pero dentro de la tradición de Sri Lanka y dentro de la tradición de Kachayana. Pero lo importante aquí es una idea que se repite en muchas más obras de gramática y más o menos nos da a entender cuál es el propósito del estudio de la gramática. Dice, leo primero el Pali y después la traducción. Tatahi akkara kosalesati tipitaka sankatasa sattakatasa pariyati dhammasa adhigamo hoti. Tasmin sati sikkataya sankatasa patipatti dhammasa adhigamo hoti. Tasmincha sati navalokutra dhamma sankatasa pativeda dhammasa adhigamo hoti. Navina tenanu kamena. Esto significa algo así como, pues, cuando se alcanza la maestría en los sonidos de la palabra del Buda, uno llega a la comprensión, adhigama, de la tradición textual, pariyati, del Dhamma, la cual se conoce como el Tipitaka acompañado del comentario, Atthakatha. Cuando esto sucede, uno hace realidad la práctica del Dhamma, conocido como la instrucción triple, Sikkataya. Y cuando esto sucede, se produce la comprensión profunda, Pativeda, del Dhamma,
conocida como los 9 dhammas supramundanos, a saber, los 4 frutos, los 4 senderos y el nibbana. No ocurre sin esta progresión. Es decir, que lo que se entiende es que el estudio de la gramática forma parte de lo que se llama Pariyatti Sasana, el estudio de los textos, que sirve para luego, o sea, la comprensión de los textos nos permite desarrollar la práctica, Patipatti, de Pariyatti pasamos a Patipatti, la práctica, y el desarrollo de la práctica, o Patipatti, nos lleva a la realización profunda, la comprensión o conocimiento penetrante, que se llama Pativeda. O sea, es Pariyatti, Patipatti y Pativeda. Esta es la progresión, según se dice en los textos tradicionales, y no funciona sin esta progresión. Es decir, que uno tiene que empezar estudiando los textos, a partir de los textos uno sigue la práctica correctamente y es la corrección en la práctica la que va a llevar a la comprensión del Dhamma, una comprensión ya profunda, no simplemente a nivel literal, a nivel textual, sino a nivel, si se quiere, intuitivo o experimental. De esta forma es como se relaciona la experiencia del Nibbana con el estudio de la gramática, que estaría en el fundamento del estudio de los textos. Y para terminar, esto es una frase o también una especie de dictum que aparece al final de la Saddhaniti. Aquí la referencia es a la edición de Helmer Smith, página 927. Como pueden ver, es el colofón, es el final de la obra. Y en el final de esta obra, Agavamsa, el gramático, después de 1000 páginas de desarrollo de cuestiones gramaticales, hace una especie de reflexión sobre cuál es el propósito de escribir esta gramática que ha escrito, y dice que esta gramática la ha escrito para el bien y para el provecho tanto de Pariyatti como de Patipatti y Pativeda, tanto del estudio de los textos como el provecho en la práctica, como el provecho en la comprensión profunda del Dhamma. Pero luego dice que si uno se preguntara dentro de Pariyatti, Patipatti y Pativeda cuál es el fundamento de cuál, o cuál es la raíz de cuál, citando a una historia bien conocida entre los comentarios de Buddhaghosa, dice que de hecho solo Pariyatti, solo el conocimiento de los textos, es la raíz del sasana, de la enseñanza del Buda, y dice Pariyatti evahi sasana samulam. Dice, pues únicamente el estudio de los textos es la raíz de la enseñanza del Buda. Y esto de alguna forma justificaría su empeño en completar una obra tan vasta como la Saddhaniti en 3 volúmenes que cubren tanto la morfología nominal como la morfología verbal en todos sus aspectos y detalles, y al final de algún modo justifica su obra diciendo que esta obra, que sirve para la Pariyatti o el estudio de los textos, es de alguna forma la raíz para el desarrollo de la práctica y luego para el desarrollo de la comprensión profunda. Y aquí llegamos al final de la charla. Espero que les haya gustado. Podemos ir a las preguntas. Muy bien, profesor. Excelente clase. Y esperemos, bueno, que le haya gustado a los estudiantes, a los participantes. Y bueno, vamos a darle entonces una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos. Como siempre, podemos dar el micrófono o vía chat. Podemos leer las preguntas y si es larga o compleja, entonces puede ser por el micrófono. Quería mencionar brevemente que entonces el link de la presentación lo compartimos al principio de la clase, que está en el chat actualmente. Hay 2 links, pero es la misma presentación. Lo único que es una versión corta en el enlace.
pero es la misma. También el profesor nos compartió un enlace a unas referencias de Pali también para su uso. Entonces, bueno, ahí tienen acceso a esa información. Si hay alguna pregunta, a lo mejor todo quedó bastante claro, pero el tema fue bastante extenso y abarcamos bastante. Muy interesante. Aquí, Oscar Cruz, una pregunta. Sí, me escuchan. Adelante, sí. Te escuchamos, sí. Sí. ¿Cabe la posibilidad que en los tiempos del Buda se hayan inventado nuevos conceptos para impartir la enseñanza? Poniendo como contexto hoy en día, ¿no? Cuando se descubre algo nuevo, se inventa una palabra para descubrir algo particular, un detalle específico de ese descubrimiento, o un acrónimo, que hoy día son muy comunes los acrónimos. ¿Cabe esa posibilidad? Es difícil saberlo. Yo no me podría comprometer a responder esta pregunta. Lo que normalmente en mis conocimientos limitados sobre lo que sabemos de la forma como el Buda impartió su enseñanza a partir de la literatura en Pali, lo que parece es que más bien utilizó un lenguaje que ya existente, un lenguaje que ya existía en la literatura védica, y digamos que la revistió de significados nuevos. Por ejemplo, pueden encontrarse que, así como en muchas partes del canon budista se ataca a los brahmanes por ser una especie de impostores, al mismo tiempo, en otras partes el Buda se declara a sí mismo como un brahman. Y entonces, lo que parece muchas veces es que el Buda realmente está utilizando una terminología ya existente, pero le da un significado nuevo. Sobre la posibilidad del desarrollo de términos nuevos, esto ahora mismo no sería capaz de responderlo, de hecho. Lo que sí que se puede comprobar es que a lo largo de la historia o del desarrollo histórico de la tradición, en este caso la tradición en Pali o la tradición Theravada, sí que se da este caso y hay ciertas palabras o términos que solo aparecen en la tradición en Pali, a veces relacionadas con cierta terminología de las técnicas de meditación o terminología ya un poco más elaborada de la Abhidhamma, etc. Pero en la terminología original del canon, de los textos más antiguos, casi toda forma parte de un vocabulario común en las tradiciones de la India, del norte o noreste de la India, y esto incluye tanto a los jainas como a los brahmanes, como a otras escuelas que existieron en aquel momento. Muchísimas gracias por compartir. Gracias y perdón por no poder ser más concreto. No hay que pedir perdón. Muchas gracias por compartir y las clases están geniales. Muchísimas gracias. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Ruti. ¿La ves, Alex? Sí, al hacer una traducción de un texto en general, ¿cuál es la gramática que prefieres usar como referencia? Esto es muy buena pregunta, porque aquí seguramente la charla ha sido un poco densa, o muy densa, o demasiado densa, y de hecho esta charla está pensada como el estudio de la gramática en sí mismo, o la gramática como fenómeno histórico, pero obviamente cuando utilizamos estas gramáticas es porque de hecho estamos leyendo los textos budistas más importantes del canon o lo que sea. La verdad es que cuando me dedico a traducir textos del Tipitaka, normalmente del Sutta Pitaka, casi no me miro ninguna gramática. Casi no consulto ninguna gramática al principio. Normalmente consulto diccionarios porque la gramática del Sutta Pitaka en general más o menos está
es conocida. Si uno tiene un poco de bagaje no presenta muchos problemas, pero obviamente de vez en cuando aparecen problemas y dificultades. Entonces, para responder fácilmente o rápidamente esta pregunta, voy a utilizar todas las gramáticas que tenga en mi biblioteca, de la primera a la última, porque normalmente cuando aparece un problema, por ejemplo, antes hemos visto en la presentación este participio de presente en voz media, kamayanasa. Esto que parece que desde el punto de vista del significado no tiene mucho secreto, porque tiene que significar uno que desea algo para sí mismo. Pero para asegurarse de ello, pues uno tendría que revisar casi todas las gramáticas. Y lo que pasa es que últimamente lo que hago es, en lo que refiere a gramáticas modernas, consulto la gramática de Thomas Oberlis, que la publicaron hace un año en la Paritex Society. Es una gramática muy densa de referencia, es la que utilizo desde que salió. Y como gramáticas tradicionales, normalmente, y creo que hablo por casi todos los especialistas en Pali, lo que normalmente hacemos es consultar la Sataniti de Agavamsa en su edición de Helmer Smith, la edición europea que se publicó en Suecia originalmente, en Lund, pero que luego se reimprimió o reeditó en la Paritex Society. Y si se fijan, si tienen esta edición, está muy bien hecha y sobre todo son muy útiles los índices de vocabularios, etcétera, etcétera, al final. O sea que el uso de esta gramática, pero no simplemente la gramática en Pali, sino toda la edición de Helmer Smith de la Sataniti, es muy, muy útil para el estudio del Pali. O sea que yo diría que esta edición de Helmer Smith casi que incorpora todo el conocimiento gramatical en Pali en una sola edición de 3 volúmenes, y la obra de Oberlis, de Thomas Oberlis, incorpora casi todo el conocimiento de filología y lingüística moderna en también una sola obra de 2 volúmenes muy voluminosos. O sea, en total, tanto la Sataniti como Oberlis, pues en total seguramente son 3.000 páginas, claro, no es un pequeño volumen. Pero allí está, yo creo que está casi todo. Si uno tuviera que escoger, ahí estaría todo. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto, profesor, bueno, una pregunta, mientras surge otra. Estábamos hablando de los manuscritos y sé que hay muchos manuscritos todavía que están sin trabajar. ¿Esos manuscritos se encuentran en dónde? Y realmente hay gente que está encima de ellos, hay gente que está eh, tratando de traducirlos, etcétera, ¿o no? Sí, de hecho hay mucha gente que se dedica a estudiar manuscritos en Pali, o algunos manuscritos son en Pali y lenguas regionales. Cuando digo regionales también quiero decir nacionales, como el lao, o el tailandés, o el birmano, o el singalés. Y obviamente hay muchas colecciones, sobre todo en monasterios, o ya desde la época colonial, pues en bibliotecas universitarias o bibliotecas nacionales se han ido coleccionando manuscritos. Muchos manuscritos se han preservado fuera de su lugar de origen, como puede ser en Europa o en Australia, en Estados Unidos, colecciones privadas o normalmente colecciones de universidades, bibliotecas nacionales, etc. Pero hay muchos, seguramente, bueno, aquí no me atrevería a dar números porque no los conozco, pero quizá la mayoría de los manuscritos se siguen todavía en colecciones monásticas, en monasterios, y están allí sin que muchas veces nadie les diga nada, nadie los consulte, o a veces algún monje quizá los utiliza, pero los monjes hoy en día prefieren utilizar ediciones impresas, que son las que les sirven para los exámenes. Y la cuestión de los manuscritos es desde el punto de vista
práctico, es problemática porque evidentemente para un monje que simplemente quiere conocer la palabra del Buda o quiere conocer la palabra del Buda, pues realmente no es necesario ir a los manuscritos. Normalmente no vamos a encontrar en un manuscrito en Pali una obra de un discurso del Buda que todavía no conocíamos. Esto es casi impensable. La literatura del canon está cerrada, es bien conocida, está bien explicada por los comentarios, etc. Lo que pasa es que si uno se interesa por la transmisión de esta literatura, que es tan antigua, empieza a darse cuenta de la importancia de los manuscritos en el siguiente sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de la literatura en Pali, cuando ustedes, por ejemplo, estudian un curso de Pali, utilizan un libro impreso, o bien un PDF, una versión digital. Allí hay un texto en Pali, y el profesor les dirá, este texto es del Digha Nikaya, del Majjhima Nikaya, etc. Ustedes se podrían preguntar, bien, pero el Majjhima Nikaya original, de donde ha salido esta copia, ¿dónde está? ¿Existe un Majjhima Nikaya original del que todos copian? Pues obviamente no, existen muchos manuscritos del Majjhima Nikaya, y la pregunta sería, ¿son todos iguales? Más o menos sí, pero no todos exactamente iguales. Pero es más, uno diría, si le preguntan, ¿y este Majjhima Nikaya qué edad tiene? ¿Cuántos siglos tiene? Dirán, pues obviamente el Majjhima Nikaya es la palabra del Buda, tiene 2500 años. Dicen, bien, pues ¿dónde está este texto, este manuscrito de 2500 años? Dirán, no, el manuscrito solo tiene 200 años. Porque 200 años o máximo 300 es la edad normal de los manuscritos, que están en hoja de palmera, y no resisten normalmente más de 200 años. Por lo tanto, los textos, a partir de materialmente, el material a partir del cual accedemos a la palabra del Buda de 2500 años, estos materiales no tienen más de 300 normalmente, a lo sumo 500 años. Esto ya sería un manuscrito súper antiguo. Y si tenemos suerte, podemos encontrar citas del canon muy breves en inscripciones en piedra o en metal. Pero esto es muy raro. Lo normal es que accedamos a la literatura budista en manuscritos en hoja de palma que tienen esto, 200 años, 300 años, a veces menos. Entonces empiezan a surgir una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿el Pali que conocemos es antiguo o ya ha sufrido un desarrollo a partir de las copias de los manuscritos, etcétera, etcétera? Pues es algo de lo que la filología se ocupa. Podrían observar, si se fijan, que ediciones del Pali del siglo XIX lo que hacían cuando encontraban supuestos errores en los manuscritos era corregirlos a partir de lo que se creía en Europa que era el Pali. O sea, uno ya tiene un conocimiento previo del Pali antes de editar un texto en Pali. Antes de leer un manuscrito en Pali, uno debe conocer el Pali. Pero el Pali que conoce es a partir de una gramática, y esta gramática está hecha todavía sin el conocimiento de todos los manuscritos. Entonces, la gramática intenta describir los manuscritos, pero los manuscritos se editan en función del conocimiento de la gramática. Y aquí entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Entonces, claro, ¿cómo se editan estos manuscritos? Porque si uno accede a ellos, se da cuenta que están llenos de errores. La pregunta es, ¿son realmente errores? Porque algunos ya son patrones de escritura. ¿Por qué se tienen que considerar errores y no formas como ha evolucionado el Pali? Bien, no me voy a meter mucho en estos temas, pero desde el punto de vista del estudio del Pali es muy interesante, y también es muy interesante consultar el máximo de manuscritos posibles de una obra, porque muchas de las ediciones que tenemos en Pali han sido hechas con bastantes pocos manuscritos, relativamente pocos. Por ejemplo, muchas ediciones de la Pali Text Society, de las ediciones en alfabeto latino, que podemos consultar, se han hecho con 3 manuscritos o 5 manuscritos, cuando los manuscritos reales que existen en el mundo se cuentan en millares. Hay miles de manuscritos de esta obra. Pero claro, ¿quién va a dedicar todas las horas, todo el tiempo, a analizar y escoger y cribar todos estos manuscritos en familias, etcétera, etcétera? Esto es todo un trabajo que todavía está por hacer. No está por hacer en la literatura bíblica, no está por hacer en la literatura griega y latina, pero sí está por hacer en la literatura budista en Pali. Muy bien, gracias, profesor. Hay una pregunta de Sergio Gatti en el... Sí.
¿Qué tanto se nota la influencia del Pali y sus reglas gramaticales en lenguas locales? Gracias. Esta es una muy buena pregunta, porque a veces es difícil distinguir la lengua de la gramática de la lengua. O sea, la propia gramática, la propia forma como una lengua se describe, que es la gramática, acaba influyendo en la forma como la gente escribe. Esto, sobre todo en sociedades modernas como la nuestra, pues ha sucedido así. Al final, la gente habla de un modo, el gramático intenta describir la forma de hablar o de escribir de gente que habla y escribe bien. No sé si ustedes jamás se han preguntado cómo el primer gramático describió la lengua, porque si, por ejemplo, escuchamos y leemos el español en todo el mundo, pues obviamente hay muchas formas, muchas variedades, diferentes estratos sociales hablan de forma diferente, etc. De toda esta multiplicidad, ¿qué hablante o qué escritor es el referente? Pues antiguamente había autoridades, o lo que fuera, había unos, incluso en la tradición india, se habla de los shishtas, de la gente que realmente es educada y saben hablar, y el gramático intenta describir la lengua o el lenguaje de esta gente, de estos hablantes prototípicos. Ahora bien, una vez la gramática ha sido compuesta, y va a influenciar la forma de escribir y de hablar, porque la gente ya va a aprender a escribir y hablar con esta gramática. Y si ya nos movemos a una gramática de una lengua clásica como el Pali y vamos a un país como Birmania, que es lo que yo conozco un poco, pues se puede ver fácilmente como los primeros textos escritos en birmano fueron escritos por gente que había aprendido como primera lengua de cultura o primera o segunda lengua de cultura el Pali. Y los conocimientos teóricos de lingüística, de terminología lingüística, venían todos de la tradición india a través del Pali. O sea, no había terminología, de hecho todavía no existe terminología lingüística en birmano, ya sé que es una tautología, pero las palabras en birmano para referirse a nombre, verbo, etcétera, son en Pali, vienen del Pali. E incluso, por lo que yo sé, por lo que me han contado lingüistas del birmano, la propia sintaxis del birmano clásico sigue un poco o intenta imitar al Pali. Y como los birmanos modernos que quieren escribir bien imitan a los birmanos clásicos que imitaron el Pali, pues indirectamente, incluso hoy en día, en ciertos registros de la lengua birmana, se encuentran ciertos giros del birmano que no son realmente naturales de la lengua birmana, que es una lengua más parecida al tibetano y al chino que no a las lenguas indias o indoeuropeas, pero ciertas formas de construir la oración realmente vienen del indoeuropeo a través del Pali, vienen del Pali. Y esto es así, como digo, en ciertos registros, porque también se puede decir, o se debe decir, que cuando hablamos de lenguas, a veces es difícil saber de qué hablamos. Por ejemplo, el birmano no existe como tal, no existe el birmano. Existen varios registros y sobre todo hay un registro literario o escrito y otro registro oral. Y es en el registro literario o escrito en el que se puede rastrear la influencia del Pali. Bastante bien. Bien. Bueno, veamos si tenemos alguna otra pregunta y si no, pues bueno, le recuerdo que entonces queda la clase en el canal, tienen acceso a ella las personas que no han podido asistir en forma presencial, pero entonces tienen acceso a través del canal. También, bueno, los estudiantes del curso, pues estaremos colocando la presentación también. Y pues bueno, si hay más preguntas, no sé. Ok, muchas gracias. Pues bueno. Ok. Yo creo que, bueno, ha sido muy provechoso, Alex. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer. Creo que han sido dos clases extraordinarias. Ya después, bueno, conversaremos para futuros proyectos que tenemos. Tenemos unas cosas interesantes que eventualmente anunciaremos, ¿no? Cuando llegue el momento. En lo pronto, bueno, vamos a seguir un poco con este ciclo de conferencias y la semana que viene no tenemos nada. A partir de la semana de arriba tenemos una invitación a un profesor de Puerto Rico, Francisco Ramos. Él nos va a dar algunas charlas sobre Zen, sobre la práctica del Zen y un poco el budismo Zen. Y bueno, estén atentos un poco a las publicaciones que haremos en la página. Entonces, bueno, profesor, muchísimas gracias. De verdad, Wilson, estamos... Sí, Muchas gracias sí. a ustedes. habla Juan Pablo Rosales aquí desde Chile. Sí, Juan Pablo. Sí. Adelante. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer sinceramente por esta increíble master charla. No sé cómo, de qué otra forma referirme mayúsculamente a lo que acabo de presenciar. Recordé muy bien que en la dispersión de la primera clase, como tú bien, Ale, nos dijiste, entendí hoy día mucho esa importancia que tiene el cómo nos acercamos a las enseñanzas del Buda, bajo qué perspectiva individual cada uno. Y esta charla no hizo más que exacerbar mi anhelo y mi urgencia a acercarme, a aprender, a saber y a todo lo que pueda verbalizarse de esa forma. No tengo alguna pregunta para hacer porque serían a lo mejor muchas las que tengo para hacer. Solamente agradecer esa iluminación. Gracias, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy amable. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, nos despedimos y bueno, quedamos en contacto. Repito, toda la información queda en las redes y en la página y en el canal. Y bueno, el profesor estará con nosotros en otro momento, seguro, en este año, seguramente. Así que, bueno, gracias y que estén muy bien. Gracias.